Hey tú, sí tú, ¿sabes qué sucedió después de la Primera Guerra Mundial? No, eso no. Además de ese personaje es de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenido a la Primera Guerra Mundial. No te preocupes, eso es solo un brazo que ha caído a causa de la explosión. Verás, estos son los vestigios de la Primera Guerra Mundial. El 11 de noviembre de 1918, Alemania firma un armisticio en Redon a las 5:20 de la mañana con los aliados, y un año después se firma el Tratado de Versalles. Y aunque no duró mucho, antes de firmar el Tratado de Versalles tuvieron que llegar a un acuerdo. Entre los aliados más influyentes se encontraba Francia, siendo representado por Georges Clemenceau, Italia, representado por Víctor Orlando, y Gran Bretaña por David Lloyd George. El gobierno de Washington había proclamado que no buscaría ninguna ventaja territorial sobre Alemania. El programa wilsoniano buscaba la reordenación de un nuevo sistema internacional, intentando asegurar las relaciones específicas entre los estados actores. Para llevar a cabo esto se propusieron dos planes. El primero fue el de Wickham Steed, editorialista del Daily Mail, el cual preveía el nombramiento inmediato de comités de expertos para el estudio de las cuestiones principales de arreglo de paz. Comités que tendrían a su cargo proporcionar informes a los jefes de los gobiernos aliados y asociados. Los jefes de los gobiernos no tomarían parte en los trabajos de los comités de expertos, pero serían una especie de tribunal supremo para decidir los puntos convertidos y solucionarlos de acuerdo a las condiciones del armisticio y los fines de la guerra declarado por los aliados. El segundo era el de André Tardieu, el cual decía que la paz debía basarse en el acuerdo prearmisticio, un principio que habría dado gran ventaja a los negociadores americanos. Alemania, por su parte, no sería obligado a reparar más que los daños resultantes directamente de las operaciones militares. En la primera fase de la conferencia, los cuatro grandes aceptaron a Japón que participe en el plan de igualdad formado por los 5 estados del Consejo de los 10. En poco tiempo se habrían creado 52 comisiones especializadas cuya tarea consistiría en efectuar los trabajos y estudios preliminares. Una de esas comisiones recibiría una atención particular e incluso la presencia física de Woodrow Wilson, la encargada de preparar la creación de la Sociedad de las Naciones. En París se representa la Comisión para la SDN, un plan común angloamericano. Sin embargo, en julio y agosto de 1918, las diferencias parecían insalvables entre los tres proyectos de los aliados: el Plan House-Wilson, el informe Fillmore de los británicos y el informe francés de Léon Bourgeois. La redacción de House era bastante ambiciosa, ya que multiplicaba las instituciones internacionales sobre el modelo de los estados-nación, parlamento-tribunal, y sentaba el principio de una limitación de los armamentos como fundamento de la paz. El informe Fillmore dejaba ver una alianza diplomática reforzada por un sistema de arbitraje y evitaba cualquier aparato que pudiese tomar el aspecto de una confederación de Estado, de un superestado. Mientras que el informe francés se refería a la filosofía tradicional de la alianza de los vencedores y la creación de una fuerza militar internacional, dotada de Estado Mayor permanente. Sí, Francia tenía muchos traumas. El 22 de julio de 1918, el interlocutor británico Lord Robert Cecil atacó en términos impetuosos el plan del coronel, condenando tanto los proyectos americanos como los franceses, ya que era incapaz de aceptar el principio de la garantía mutua de la integridad territorial como fundamento de la futura organización, pues las fronteras de los estados no son eternas, desde el momento de la consagración del principio de la SDN. Hasta la primera reunión de la Constitución para la SDN, americanos y británicos se esforzaron por llegar a un acuerdo sobre un texto común. Lograron dicho acuerdo. El comité encargado de preparar el pacto funcional de la futura Sociedad de Naciones, la Comisión para la SDN, celebró 10 sesiones del 3 al 13 de febrero. En este último día, la comisión dio por terminada su labor a las 6:30 horas de la tarde. Dado que el representante estadounidense se ausentó para cerrar las negociaciones, los demás líderes se vieron forzados a llegar a un acuerdo en el que los 14 puntos por la paz se vieron manipulados debido a los intereses particulares de los negociantes, de modo que el 28 de junio de 1919 se llegó a un acuerdo titulado el Tratado de Versalles. En mayo de 1919, Alemania recibió el documento y se negó a firmarlo, por lo que los aliados ejercieron coerción de nuevo, amenazando por segunda vez con volver a las armas. Al verse Alemania en una mala posición, se vio obligada a firmar. El Tratado de Versalles fue firmado por más de 50 países en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles.
el 28 de julio de 1919 y entró en vigor el 10 de enero de 1920. He aquí el Tratado de Versalles. Este pequeño tratado se dividió en 15 partes. La primera parte se trató sobre la sociedad de las naciones. Las naciones, con el fin de mantener y preservar la paz, se comprometían a obedecer a las cláusulas establecidas, no ir a la guerra, preservar las relaciones internacionales, el derecho internacional, resguardar la justicia y respetar dichas obligaciones. El anexo contemplaba a las naciones que conformaban la Sociedad de las Naciones: Estados Unidos de América, Bélgica, Bolivia, Brasil, el Imperio Británico, entre otros países correspondientes a África, Asia, Oceanía y América. Parte 2. Las fronteras de Alemania. Artículo 27 al 30. Determinación de la frontera con Bélgica, Luxemburgo, Francia, Suiza, Austria, Checoslovaquia, Polonia. Parte 3. Cláusulas para Europa. Artículo 31 al 117 y anexos. Alemania reconocía la soberanía de Bélgica, Luxemburgo, y renunciaba a las disposiciones a su favor en los diversos tratados firmados en los años 1842 y 1902. Los territorios que fueron cedidos a Alemania, Alsacia y Lorena, serían devueltos a territorio francés. Independenciaría a las potencias aliadas y asociadas por daños y perjuicios. El suministro eléctrico alemán pasaría a manos de Francia, temporal o permanentemente, según lo decidiera el gobierno francés. Alemania reconocería y respetaría la independencia de Austria, Checoslovaquia, Polonia, Rusia Oriental, la ciudad Danzig, Rusia y todos los estados del antiguo Imperio ruso. Parte 4. Derechos e intereses alemanes fuera de Alemania. Artículos 118 al 158 y anexos. Alemania renunciaría a los derechos, títulos y privilegios sobre cualquier territorio que hubiese pertenecido a ella. China, diversas colonias alemanas establecidas fuera del territorio alemán, Siam, Liberia, Marruecos, Egipto, Turquía y Bulgaria. Parte 5. Cláusulas militares, navales y aéreas. Artículos del 159 al 213. Las fuerzas militares, el ejército, sus vehículos, tanques, armamentos se ven reducidos. El armamento podría ser elaborado con autorización de las potencias. Sus fuerzas navales, como torpedos, buques, cruceros y destructores, no debían exceder de 10 a 20 unidades, así como su personal, que no debería superar 15.000 personas. Los oficiales y suboficiales no debían exceder los 1.500. Todos los buques de guerra alemanes que no se encuentren en puertos alemanes dejarían de ser parte de Alemania y pasarían a formar parte de las potencias aliadas y asociadas. Todo buque de guerra que se encontrara en construcción debería ser desmantelado. Sin embargo, el material de los buques no podría ser utilizado en el comercio y la industria. Está prohibido adquirir o construir otros buques de guerra, así como la adquisición o construcción de submarinos, y lo mismo sucedió con los aviones. Parte 6. Prisioneros de guerra y cementerios. Artículos 214 al 226. Los prisioneros de guerra y los civiles serían repatriados a sus países. En los artículos dinero, valor y documentos que hayan sido retenidos por las autoridades alemanas serían devueltos. Parte 7. Sanciones. Artículos 227 al 230. Guillermo II de Hohenzollern, ex emperador de Alemania, sería juzgado por las potencias aliadas y asociadas por un delito supremo contra la moral internacional. Parte 8. Reparaciones. Artículos 231 al 247 y anexos. Alemania aceptaba la responsabilidad de haber cometido daños y perjuicios en contra de las potencias aliadas y asociadas, aun cuando la parte acusatoria reconociera que Alemania no tenía los suficientes recursos para indemnizarles. Esta se comprometía a hacer una compensación por todos los daños cometidos por tierra, mar y aire. El importe de los daños sería determinado por la Comisión de Reparaciones, así como el tiempo en el que se empezaría y el periodo en el que se realizarían los pagos. Alemania estaría de acuerdo con la utilización de sus recursos para cubrir su deuda, pagarían los sueldos y los gastos de los funcionarios de la comisión, emitiría leyes para cumplir con lo que se establece en el tratado. En caso de incumplimiento, la comisión puede tomar medidas económicas necesarias, prohibiciones financieras y represalias. Se restituirían los trofeos, archivos históricos, obras de arte saqueados de Francia y Rusia. Parte 9. Cláusulas financieras. Artículos 248 al 263. Alemania no podrá realizar exportaciones hasta el 1 de mayo de 1921. El gobierno alemán se encargaría de pagar a los ejércitos de los aliados sueldos, vestimenta, transporte, calefacción, iluminación, equipo, armamento, servicios aéreos, tratamiento de enfermos, transporte de heridos. Alemania pagaría por cada territorio cedido al término de la guerra y renunciaría a los derechos de todas sus propiedades y posesiones.
Pasado un mes a partir de la entrada en vigor del tratado, Alemania entregaría la cantidad de oro señalada por el Consejo de Administración, reconociendo la obligación que tiene de pagar anualmente en un periodo de 12 años los pagos de oro que estipula el Consejo de Administración. Renunciaría a cualquier beneficio obtenido en el Tratado de Bucarest y de Brest-Litovsk y se comprometería a devolver todo bien, dinero, especie e instrumento que haya recibido gracias a dichos tratados. El pago monetario deberá realizarse conforme al tipo de moneda del país, libras esterlinas en Londres, dólares en Estados Unidos, francos en París y liras de oro en Roma. Parte 10. Cláusulas económicas. Artículos 264 al 312. Alemania no aumentaría los intereses a cualquier bien producido o manufacturado procedente de alguna potencia e importado al territorio alemán. Tampoco impondría ninguna restricción en la importación dentro de su territorio de cualquier producto procedente de cualquiera de las potencias aliadas y a su gobierno francés fijaría el monto de la aduana de mercancías procedentes de Alsacia y Lorena y a su vez importaría sin impuestos materiales textiles enviados de Alemania al territorio mencionado anteriormente. Las potencias aliadas y asociadas podrán nombrar cónsules y establecerlos en ciudades y puertos de Alemania y este se comprometería a reconocerlos. Alemania tenía la obligación de cubrir con las deudas contraídas antes, durante y después de la guerra, así como sus intereses, reembolsos del capital, bienes, etc. Los contratos celebrados entre enemigos serán anulados a excepción de las deudas u otras obligaciones con la nación en cuestión. Ningún efecto de comercio librado antes de la guerra será considerado inválido. Parte 11. Navegación aérea. Artículos 313 al 320 y anexos. Las aeronaves pertenecientes a las potencias aliadas y asociadas tendrán libertad de paso y aterrizaje en todo territorio alemán. Parte 12. Puertos, vías marítimas y vías férreas. Artículos 321 al 386. Alemania concedería libertad de tránsito en su territorio a las potencias. La mercadería estaría libre de los derechos de aduana. Los impuestos a los transportes serían en relación a las condiciones de tráfico. No se impondría ningún control de cualquier tipo sobre las empresas de transporte. Parte 13. Organización Internacional del Trabajo. Artículos 387 al 399. En base del sentido de justicia y humanidad para mantener la paz, se crearía una organización permanente encargada de trabajar en un programa para la organización del trabajo. Estaría constituido por los miembros de la Sociedad de Naciones. La comisión de encuesta estaría constituida por 3 personas competentes en cuestiones industriales. La primera, en representación de los patrones, la segunda, en representación de los obreros, y la tercera, independiente de uno y otro. La primera sesión de conferencia tendría lugar en el mes de octubre de 1919 en Washington, donde se discutiría la aplicación del principio de la jornada de 8 horas o de la semana de 48 horas, empleo de mujeres, empleo de niños, edad de admisión de trabajo, extensión y aplicación de las convenciones internacionales adoptadas en Berna en 1900. Parte 14. Garantías. Artículos 428 al 433. En garantía de que Alemania cumpliría con lo estipulado en el presente tratado, las potencias aliadas y asociadas ocuparían el territorio situado al oeste del río Rin. Si Alemania cumplía con esto, las potencias se retirarían del territorio conforme pasen los años después de la entrada en vigor del Parte 15. Cláusulas diversas. Artículos 434 al 440 y anexo. Alemania se comprometía a reconocer los diversos tratados de paz y aceptar las disposiciones que se tomen en relación de los territorios concernientes al antiguo Imperio Austrohúngaro, Bulgaria y el Imperio Otomano. El presente tratado se encontraría redactado en inglés y francés. El depósito de las ratificaciones se realizaría en París. Este documento sería depositado en los archivos del gobierno francés. Aunque el plan era de que se unieran todos los países de la sociedad internacional, en la práctica no resultó así, ya que no participaron los continentes en su totalidad. Y en el caso de las colonias de Gran Bretaña, se le anexaron por su misma imposición India, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Pero, ¿por qué fracasó? En sí, los fracasos de la SDN se deben porque desde su creación hizo excepciones en países que tuvieron un peso considerable como Alemania y Turquía que no pudieron participar por pertenecer a los países vencidos. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, porque no fue reconocida en su nuevo régimen, mientras que en el caso de los Estados Unidos fue por falta de apoyo de su mismo Senado. Un factor muy importante que llevó al fracaso fue la unanimidad de las decisiones importantes por parte de los países, ocasionando disputas a causa de que no contaban con sanciones jurídicas o coercitivas para los Estados Unidos, ya que esto solo se caracterizaba por ejercer castigos de carácter económico y moral. Fue finalmente disuelta el 18 de abril de 1946, con el triste legado de no haber podido evitar la Segunda Guerra Mundial.